Y pues vamos a dar comienzo a nuestro estudio del día de hoy. Vamos a hoy culminar el punto del arrepentimiento de obras muertas. Como dije la semana pasada, hemos estado recibiendo mucho interés en cuanto a esta nueva enseñanza y hoy la queremos culminar. Sea paciente con su servidor. Tratamos de una manera u otra que en sus programas estuvieran ya las citas. No sé si se pudo hacer posible en algunos de los injertos. Creo que ya vienen todas las citas del mensaje. Si no, definitivamente los podemos volver a reenviar, pero si fue uno de los afortunados, creo que hubo una corrección ahí con las copias, pero espero que todos puedan tener las citas ahí en sus programas. Y pues vamos a empezar, familia, en cuestión a lo que es, entendiendo lo que es el arrepentimiento de obras muertas. Y estuvimos viendo cómo, hermanos, la palabra teshuvah en hebreo quiere decir arrepentimiento. En sí, arrepentimiento en el concepto bíblico quiere decir volverse a Dios. Arrepentimiento en la mentalidad bíblica o en la cultura de los escritores de la palabra no tiene que ver necesariamente con emociones. Algo que es muy fundamental, hermanos, cuando leemos el Brit Hadashah e incluso toda la Torah y la palabra del Señor, el Tanakh completo, tenemos que entender que fue un libro escrito por judíos y en su mayoría escrito para judíos. Entonces su mensaje, hermanos, se tiene que entender como es. Yo siempre he dicho que cuando vamos a leer la palabra de Dios tenemos siempre que considerar a quién le escribe, por qué le escribe y quién está escribiendo. Y en este caso, hermanos, teshuvah no solo lidia o el arrepentimiento como lo pudiéramos ver, no lidia con sentimientos como nosotros lo hemos visto en nuestra parte del mundo en donde nos sentimos mal. Dentro de teshuvah sí hay un sentimiento de ok, me equivoqué, pero va más allá, va a tomar acción, va a hacer algo. Y teshuvah, arrepentimiento, es el fundamento del mensaje del Mesías. Y desafortunadamente, hermanos, ¿por qué no se predica o por qué no se anuncia tanto lo que es el arrepentimiento dentro de muchas congregaciones? Y entendemos, hermanos, porque es un mensaje, no es un mensaje fácil de transmitir. Desafortunadamente a mucha gente le gusta escuchar que van a venir, van a creer en el Mesías y que después de eso ya están listos para irse al cielo. Pero muchas veces, hermanos, a la mayoría de la gente no le gusta escuchar que tienen que cambiar su vida, que tienen que cambiar su manera de ser. Y muchas veces cuando la gente viene, hermanos, a creer en el Mesías, en muchas de las congregaciones se quita lo que es malo en cuanto a lógica. Sabemos que el ir a lugares donde se fuma o se toma o se abusa de algunas sustancias, obviamente eso no es bueno. Entonces para la gente es lógico dejar todo eso, dejar el mal hablar, dejar de robar o dejar todas estas cosas aún dentro de nuestra sociedad son lógicas para ser una buena persona. Pero la gran diferencia es que cuando nosotros hacemos teshuvah es no solo ser una buena persona, es hacer lo que Dios pide, es parar de hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad del Señor. Y mirábamos 3 puntos: que el mensaje genuino del Mesías nos llama a teshuvah, nos llama a volvernos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos llama a parar de practicar nuestro pecado. Y muchas veces, hermanos, es muy difícil entender esto porque ¿qué es la definición de pecado? Recuerdo una vez preguntándole a una persona, me decía, ¿y para ustedes no es pecado usar maquillaje? Yo le decía, la Biblia nunca dice que es pecado usar maquillaje. Dice que no te esmeres en eso, que no sea tu prioridad, pero no dice que es pecado. Incluso, hermanos, para muchos creyentes es shock el saber que tomar no es pecado. Tomar vino no es pecado, pero abusar de la sustancia o estar en un ambiente donde te va a llevar a eso no es bueno, no es adecuado. Incluso el mismo Brit Hadashah dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque una cosa lleva a otra. Y teshuvah, hermanos, como dije, no es solo un cambio de mente, no tiene que ver necesariamente con emoción o pedir perdón. Realmente, hermanos, teshuvah requiere disciplina. Volvernos a Dios con todo lo que somos requiere una disciplina
de parte de nuestro carácter, de nuestra manera de ser. Teshuvah, volvernos a Dios, es constantemente rechazar a la carne o los deseos de esta carne y decirle no al mundo y a su manera de pensar. Y eso, hermanos, no nos gusta escucharlo. A la gente no le gusta escuchar, ¿sabes qué? Ya no puedes hacer esto. Ya no puedes conducir tu vida de esta manera. Ahora Dios te está demandando que lo hagas de esta manera. Siempre queremos hacer nuestra voluntad. Incluso, hermanos, a veces no consideramos que el verdadero arrepentimiento, el verdadero volver a Dios, implica varias cosas. Muchos no entienden que Teshuvah tiene que ver con rendir nuestras vidas completamente a Dios. Parte de esto, hermanos, tiene que ver con muchas cosas que podemos considerar pequeñas. Por ejemplo, en mi trabajo se da mucho esto, que una persona hace un chiste, después se lleva a un segundo, ¿cómo se puede decir? Un doble sentido, y después la conversación sigue y después empiezan a molestar los unos a los otros. Y uno, hermanos, como creyente, inmediatamente al empezar a notar ese ambiente en nuestra tarea es, o una de dos, o mostrar una indiferencia y decir, sabes que yo, gracias, con permiso. Y a veces la gente inmediatamente dice, ay, este santo Ron. Inmediatamente empiezan, hermanos, se empieza a ver esa diferencia. Y usted puede decir, pero rabino, es que el mundo habla así, es que el mundo piensa así, sí, pero tú no. Tú debes de ser diferente. Y tú debes de marcar la diferencia. Y muchas veces, hermanos, hemos llegado a punto de caer en pecado por aceptar ciertas cosas así. Por no darnos nosotros a respetar, y más que nada, hermanos, porque no respetamos la luz que llevamos dentro de nosotros, la cual representamos. Recuerdo que una vez nuestro rabino, que es de San Diego, dijo, nosotros deberíamos de hablar siempre como si tuviéramos la Torá a nuestra diestra todo el tiempo. Deberíamos de nosotros de conducir nuestras pláticas como si estuviéramos aquí arriba con la Torá sobre nuestro corazón. Yo no sé ustedes, pero las veces que me ha tocado ser aliyá y he tenido la Torá en mi corazón, es una sensación muy diferente. Estamos ante la autoridad plena de Adonai. Teshuvah tiene que ver cómo rendimos nuestras pasiones y nuestros deseos. ¿Cuáles son nuestros anhelos? El verdaderamente volvernos a Dios, hermanos, habla de cómo conducimos nuestros deseos y nuestras pasiones. Obviamente, ya que estamos volviéndonos a Dios, no pueden ser pasiones ni deseos desordenadas. Las cosas tienen que ser como Dios manda. Teshuvah tiene que ver con nuestro comportamiento. Ya voy a empezar a aventar piedradas al rabino. Sí, hermanos. Es que usted no conoce a mi abuelo ni a mi tío, yo soy así. Pues vaya cambiando, hermanos. A veces no nos gusta cuando Adonai tiene que hacer cirugía y quitar ese corazón de piedra y tener que poner uno de carne para poder moldearlo. Teshuvah tiene que ver con nuestras motivaciones y nuestros planes. Cuando nos volvemos a Dios, hermanos, todos nuestros planes deben de estar a los pies del Eterno. Hay una frase muy popular, todos la han oído, y si no la han oído, yo creo que la han visto en Facebook. Y dice, dile a Hashem tus planes y Él se va a reír. Y curiosamente, hermanos, esto es muy verdadero porque muchas veces nosotros queremos hacer y deshacer y no tomamos a Hashem en cuenta. Tenemos que tomar a Hashem en cuenta en cada aspecto de nuestra vida. Incluso, hermanos, es aquí donde se desarrolla el término Bezrat Hashem, Hashem mediante, o Hashem lo permita. Y siempre cuando nosotros decimos algo, ahí nos vamos a ver con la voluntad del Eterno, porque reconocemos que todo está delante de Él. Teshuvah, volvernos a Dios, tiene que ver con nuestras relaciones. ¿Con quién te estás juntando? ¿Con quién estás haciendo amistad? Ahora sí que dime con quién andas y te diré quién eres. Nos tenemos que rodear, hermanos, de gente de honestidad, gente que honra a Dios. Volvernos a Dios tiene que ver cómo invertimos y gastamos nuestro dinero. Pero no se ve.
compré esa película y nomás tiene 2 o 3 escenas donde le tengo que adelantar bien rápido, pero es una película bien suave. No, hermanos. A nuestra casa no entra cosa abominable. Incluso, hermanos, para los que no saben, un recordatorio permanente de eso es la mesusa en nuestra puerta. Cada vez que nosotros pasamos por nuestra casa, besamos la palabra de Hashem, la tocamos con nuestros labios y somos recordados que a través de esas puertas no entra nada que sea inmundo, no entra nada que puede ir en contra de Hashem. Eso puede ser películas, pueden ser pláticas, alimentos. Incluso esta semana que pasó recibí una llamada de una persona que estaba completamente sorprendida que no podía consumir pan de muerto. Le dije, no puedes consumir pan de muerto, está ofrecido a los muertos, a los ídolos, y aunque es algo cultural, desafortunadamente hay cosas dentro de nuestra cultura que son aceptables ante la Torah y las podemos practicar, y hay otras que no. Y las que no, primero viene la autoridad de Hashem. Hay cosas en las que no podemos participar porque somos luz. El volvernos a Dios, hermanos, tiene que ver cómo invertimos nuestro dinero y cómo lo gastamos. Y hay una gran diferencia entre invertir y gastar. Teshuvah tiene que ver con nuestras decisiones en cuanto al entretenimiento, nuestras amistades, nuestra vida familiar. ¿Por qué, hermanos? Porque Teshuvah es volverse a Dios con todo lo que somos. No es nomás decir, oh Adonai, me arrepiento de mis pecados, me siento muy mal por lo que hice, ya creo en ti y ya. Entramos a la gracia. Quítense que ahí les voy. No, pero la gracia. No, hermanos, no funciona así. En sí, hermanos, gracia es algo que no nos merecemos. Si se pone a pensar, hermanos, usted y yo no nos merecemos el poder del arrepentimiento. A veces no entendemos, hermanos, el poder que Dios nos ha dado a nosotros a través de su Espíritu Santo con el poder de Teshuvah. Porque en nuestra cultura, arrepentimiento es una emoción. Es algo que sentimos, ay, discúlpame, te atropellé, ay, discúlpame, apachurré tu perro y no fue mi intención, luego te compro uno, no te preocupes, ay, te hice esto, yo te lo repongo. No funciona así, hermanos. Dentro del concepto bíblico, arrepentimiento es literalmente voltear nuestro camino hacia otra dirección. Los rabinos lo explican como aquel freno que está en el hocico del caballo que con violencia se tiene que jalar para que el animal se redirija en su dirección. Teshuvah es volvernos a Dios con todo. Teshuvah, hermanos, es activamente, aquí tengo esta frase, es activamente cada día hacer morir los deseos de la carne, rindiéndonos a la voluntad de Adonai. No es nomás creer en el Mesías, es activamente cada día hacer morir los deseos de esta carne, rindiéndonos a la voluntad de Adonai. Cada día permitiendo que Hashem trabaje en nosotros, haciéndole la guerra al pecado que está dentro de nosotros. Eso es volverse a Dios. Y desafortunadamente, hermanos, como hablábamos hace unas semanas, se ha creado una cultura dentro de los creyentes donde nomás se dice, cree en el Mesías y todo va a estar bien. No te preocupes de lo demás. Tú confiesa que Él es el Mesías y te vas a ir al cielo. Y lo demás, no te preocupes. Empieza a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan y vas a ver. Todo va a salir bien. Y no se trata de eso, hermanos. ¿Por qué no vamos al libro de Romanos, capítulo 12, del 1 al 2? Romanos, capítulo 12, del 1 al 2. Teshuvah, hermanos, realmente es un sacrificio. Es realmente, hermanos, muchas veces se nos ha pintado todo color de rosa en cuanto a creer en el Mesías o andar en las cosas de Dios. Tú arrepiéntete de tus pecados, ven al altar y mire, ya lo hiciste. No, hermanos, no es así. Es ven y vuélvete a Dios.
Sacrifica tu vida a Dios. Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí, hermanos, está hablando del Mishkan. Cuando se traía un sacrificio al tabernáculo, al Mishkan, no tenía que tener defectos. Tenía que estar bien delante del sumo sacerdote. Incluso el sumo sacerdote lo inspeccionaba, que sus patitas estuvieran bien, que todo estuviera en orden. Incluso me impactó mucho, hermanos, ver un video de cómo están preparando a los levitas en este tiempo para probar ya los animales para cuando esté el tercer templo. Y esto me llena de alegría, porque esperemos en Hashem que en nuestros días podamos ver Sion restaurada y Yeshua sentado durante ese milenio. Incluso, hermanos, una de las pruebas de los sacerdotes era hacer ruido a los oídos de la oveja para que volteara, o incluso le pedía a su amo que le llamara para ver si no estaba sorda la oveja. Y muchas veces eso era uno de los defectos que a veces omitían, porque no sabían, la inspeccionaban completamente, pero después le decían a la persona: llámale, a ver si te escucha. Si la oveja no escuchaba, no era apta para ese sacrificio. Muchas veces, hermanos, podemos tener la apariencia, pero no estamos rindiendo nuestro oído a la voz del Señor. Versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y me pregunto, ¿el entendimiento a qué? A la palabra de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros, hermanos, no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, si no conocemos la Torah. Porque dentro de sus mandamientos, dentro de sus estatutos, conocemos lo que es agradable a Él. ¿Y sabe qué es agradable? Lo que iba grabado con oro delante del sumo sacerdote: santidad a Adonai. Un pueblo que aún, hermanos, cuando llegaba a pecar, se volvía a Dios con todo su corazón. Por eso, hermanos, Teshuvah, o volvernos a Dios, o el arrepentimiento, no es solo sentimientos, es humillarnos, es doblegarnos. Es por eso que se dice: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, entonces yo ahí daré oído a sus oraciones. Y muy fácil es creer, pero muy difícil a veces doblegarnos. Se habla, hermanos, de un ejercicio que tenía uno de los rabinos muy predominantes en cuanto al comentario de Torah. Su nombre era Levi Yitzhak, de Wildech, en Polonia. Y Rabbi Levi Yitzhak tenía un ejercicio que cada noche él hacía el Hitbodedut. El Hitbodedut es lo que en el judaísmo llamamos nuestra oración personal. Para los que no saben, esperemos en Hashem que un poquito antes o después de Pesach ya empecemos unos cursos intensivos en cuanto a lo que es clases de conversión. Vamos a estar hablando un poquito más de qué es esto, y vamos a estar hablando de lo que es la oración, cómo nosotros como judíos mesiánicos oramos con el Sidur, pero también tenemos Hitbodedut, tenemos un tiempo de oración personal con el Eterno. Y el rabino Levi Yitzhak tenía una costumbre de que cada noche, cuando él, después de orar las oraciones de la noche, él entraba en plática con el Señor, y cada noche, hermano, se autoexaminaba. Y él decía una frase muy, muy peculiar, y decía su propio nombre, y decía: yo, Levi Yitzhak, no volveré a hacer esto otra vez. Cuando él se sentaba en su cama y empezaba a recapacitar: híjole, fallé a Hashem en esto, le falté a mi hermano de esta manera. Él cada noche, hermanos, hacía Teshuvah con todo su corazón, confesando con su boca lo que había hecho, haciendo Teshuvah, volviéndose a Hashem por cualquier acción cometida, conocida o desconocida, y hablaba a su alma. Y a mí me gustaría, hermanos, transmitir esta costumbre. Es una muy buena tradición,
Yo le invito que de ahora en adelante, antes de irse a dormir, cuando usted tenga ese tiempo con el Señor, y si no lo tiene, yo le urjo, le animo a que lo empiece a hacer. Y si aquellos que están casados, si lo pueden hacer con sus esposas, mucho mejor. Oren juntos. Y en ese momento, ya después de oración personal, usted recapacite y diga: yo, Israel Vázquez, no voy a volver a hacer esto. No voy a volver a mentir. No voy a volver a tomar lo que no es mío. No voy a volver a hacer esto en desorden. Y es un ejercicio, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nos levantemos, hermanos, vamos a estar hablando a la profundidad de nuestra alma. Y vamos a estar cada día haciendo teshuvá, volviéndonos a Dios con todo lo que somos. Me llama mucho la atención, hermanos, que el salmista David, en cuanto a esto, hablaba a su alma de una manera tan preciosa y le decía: bendice, alma mía, a Adonai, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y continúa el salmo. Este es uno de mis salmos preferidos, porque Él es el que te corona de favores. Y donde vemos la misericordia del Señor, hermanos. Entonces, cada vez que nosotros podamos en la noche rendir cuentas delante de Él, podemos decirle a nuestra alma: vuélvete a Dios con todo lo que eres. Vuélvete a tu Creador. ¿Cuántos creen que pueden empezar a practicar esto cada noche? Y es algo muy bonito, hermanos, porque nos ayuda también a ver dónde están nuestras debilidades. Híjole, fallé en esto. Tal vez ya no me tengo que juntar con tal persona. Ay, le fallé al Eterno de esta manera. Yo creo que voy a tener que limitar mi tiempo en este lugar. O voy a tener que hacer cambios. De eso se trata, hermanos. Eso es volvernos a Dios, hacer esos ajustes cada día, para que el Espíritu Santo, para que el Ruach HaKodesh vaya forjando en nosotros el carácter que Adonai requiere de nosotros. Tal vez nosotros, varones, cuando estemos ahí sentados, vamos a tener que recapacitar y decir: no debí de ser tan áspero con mi esposa. Tal vez las esposas van a tener que decir: híjole, como que me pasé un poquito y le dije que se trajara los frijoles aunque no le gustaran. Y pues, ay, Señor, ayúdame. Hermanos, este es un ejercicio. Y créanme, hermanos, que después de hacer este teshuvá y volver a orar juntos, hermanos, no tiene idea del impacto que va a hacer en su matrimonio. Va a empezar a sanar, a restaurar, a edificar lo que Dios ha llamado como pacto. Ahora, teshuvá no significa, hermanos, que tenemos que ser perfectos. Nadie lo es. Sino lo que realmente es teshuvá es no conformarnos con nuestra lucha interna, que es el Yetzer Hara, o la mala inclinación. Fíjense, hermanos, estuve hablando con una persona que yo quiero mucho la semana pasada, y esta persona se ha apartado de las cosas del Señor. Y curiosamente nos hace muchas preguntas y nos dice: ¿y ustedes siguen y hacen esto? Sí. Y yo le pregunté: ¿por qué te has alejado de las cosas del Señor? Y su respuesta fue: ¿sabes qué? Porque estoy sumamente frustrada conmigo misma. Dice: hay que ser sinceros. Yo todo el tiempo la regaba. Cada noche tenía que aceptar a Jesús en mi corazón. Y yo le decía: no se trata de aceptar al Mesías cada vez en tu corazón. Y digo Jesús porque así es como ella conocía al Mesías. Y le decía: mira, no se trata de eso. Tú ya crees en el sí, entonces haz teshuvá. Cada día que tengas la oportunidad de volverte a Dios con tu corazón, hazlo. Pero hazlo con todo tu corazón. Y desafortunadamente, hermanos, por eso hay tanta frustración entre tantos creyentes, y muchos terminan dejando las cosas de Dios porque no han entendido que no es nomás creer, que no es nomás una emoción, sino que debe de haber un fundamento de volvernos a Él con todo lo que somos, de arrepentirnos de esas obras que nos causan muerte. Yeshua tenía un mensaje que era: arrepentíos, vuélvanse a Dios. Y para la carne, hermanos, para el pecado que mora en nosotros,
El volvernos a Dios le fatiga, a la carne le cansa pedir perdón. Algo que me decía esta persona, que yo nunca había meditado en ello, me decía, es que cada vez que la regaba, pues tenía que ir a altar, a la iglesia y volver a tener que oír el mensaje de salvación y volverme a arrepentir. No se trata de eso. Se trata de que tú vengas delante de Dios y conforme a las bases que Él ha puesto, tú te vuelvas a Él con todo tu corazón. Para nuestra carne, hermanos, el arrepentirnos o volvernos a Dios le fatiga, le molesta, le es incómodo. Pero a nuestra alma, a nuestro ser espiritual, le causa abundante gozo y le causa deleite volverse, poder reunir con su Creador. ¿Por qué, hermanos? El pecado va drenando vida de nosotros lentamente, trayendo la muerte. El pecado va drenando vida de nuestro ser lentamente hasta que trae completamente la muerte. Pero es que nomás fue una mentirita. Nomás le dije que me dolía la cabeza para ver trabajar ese día. Ya después se le hace fácil decir, no, olvídate, se rompieron las pipas en mi casa y un aguacero y no pude ir, cuando usted se quedó dormido y no pudo ir a trabajar. Ya después hasta mata a la abuelita por no ir a trabajar. Y hermanos, y suena gracioso, pero un pecado lleva a otro, y lleva a otro, y llega al punto, hermanos, donde el pecado toma su espada y nos pone en contra de la pared y trae vergüenza. Y a veces no solo vergüenza, trae muerte. Y ahí para dónde nos hacemos. Pero Teshuvah nos inyecta con vida cada vez que la aplicamos. Cada vez que nos volvemos a Dios por medio de Yeshua, tenemos perdón de pecados y volvemos a nacer. Adonai entendió esto, hermanos. Cuando Adonai en su perfecta misericordia y en su grande amor desarrolló un proceso donde decía Adonai, este es mi estándar, esta es la Torah, y yo sé que te vas a equivocar, pero tienes una opción de volverte a mí. Toma un cordero, toma una ofrenda, sacrifícala delante de mí, algo aceptable, y vuélvete a mí. Nosotros, hermanos, no hemos llegado a comprender el poder del arrepentimiento. Y prefiero, hermanos, que lo entienda ahorita usted aquí, que tener que pasar por una situación en donde usted tenga que experimentar el poder del arrepentimiento. Porque muchas veces cuando ya lo tenemos que experimentar, ya hubo muerte. Hay restauración, sí. Hay reconciliación, sí. Pero duele tanto. Por eso, hermanos, es necesario discipular al pueblo y enseñarle que hay una manera de volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Hashem nos da el poder del arrepentimiento. ¿Sabe para qué? Para traernos vida. Y vida en abundancia. Yo, hermanos, su servidor, sí, el rabino, cuando falla y me vuelvo a Dios, siento como que algo se quitó de mi espalda. Me siento como un bebé, como que volví a nacer. Y eso es lo que Dios desea de nosotros, no desanimarnos e irnos, hermanos, por alguna desilusión humana, sino volvernos a Él con todo lo que somos. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Me gusta mucho el carácter de Rav Shaul. Pocos varones en nuestros tiempos tienen ese sentimiento. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no violen la Torah. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Adonai, para con el Padre, a Yeshua, el Mesías, el justo. El deseo de Hashem, hermanos, es de que nosotros nos volvamos a Él. Y los cielos se deleitan cuando hay teshuvah en un pecador. Lucas capítulo 15, versículo 7.
En el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 7, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que hace teshuvá, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esto es algo impactante, hermanos. Cuando nosotros decidimos tomar el poder de Dios en nuestras vidas y volvernos a Él, suceden cosas, hermanos, que no hay cómo compararlas. Porque dentro de nosotros se produce una vida nueva. Yo lo único que lo puedo comparar, hermanos, era como cuando uno de pareja en los primeros años se enojaba, y a veces por cualquier cosa, y no se hablaba uno y duraba buen rato sin hablarse. Ya después llegaba la reconciliación y qué bonito se sentía poder volver otra vez a platicar sin pesadez. ¿Quieres café? No. ¿Le puedo platicar a tu padre? No. Con permiso. Todo está bien. Pero después que uno llegaba y decía: mira, perdóname, no estuvo. Y empezaba otra vez esa unión entre pareja, hermanos. Si es deleitoso y es bonito sentirlo en nuestro matrimonio, imagínense entre nuestra relación con nuestro Creador. Adonai, en ese momento tiene que haber una separación entre nosotros y Él. Él en su recámara está esperando que nosotros nos volvamos a Él. Él en su corazón está añorando que su hijo se ponga de rodillas y diga: Adonai, perdóname, no lo voy a volver a hacer, ayúdame, dame la fuerza, dame el carácter, dame la habilidad para volverme a ti completamente, permíteme volverme a ti con todo lo que soy. Y ahí está nuestro esposo que tanto nos ama y nos toma en sus brazos y dice: está bien, no te preocupes, borrón y cuenta nueva. ¿Por qué, hermanos, habla de que hay tanto gozo cuando alguien se vuelve a Dios? Porque eso es lo que Dios anhela en lo más profundo de su corazón. Se nos ha enseñado que lo de Dios es solo aceptar y creer, pero realmente no, es volvernos a Él. Incluso, hermanos, quiero hablar sobre el tema creer, porque muchas veces hay mucha confusión en cuanto a qué es lo que es creer. Muchas veces no entendemos la lingüística de esto. La palabra en hebreo para creer es leha amin, que viene de la raíz de amén, así sea, algo que tú crees con firmeza. Leha amin quiere decir creer, pero en el concepto bíblico, hermanos, no es solo creer algo que ya es evidente, es tomar una acción. Yo siempre lo he comparado como cuando la gente te dice: mira, este producto es buenísimo, y tú lo tomas. Pues no, ¿verdad? Pero es buenísimo. Si una persona cree en algo, lo va a tomar, lo va a usar. No, mira, fíjate que si te levantas a las 5 de la mañana y te vas a una caminata, duras todo el día y tú te levantas a las 5. No puedo. Pero te lo recomiendo. Entonces la persona no está creyendo en lo que está diciendo. Ahora sí que hay que practicar lo que predicamos. Creer. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, hermanos, habla mucho de lo que es creer, pero muchas veces también el libro de Romanos es muy confuso porque no sabemos con claridad a veces a quién le está hablando o cómo le está hablando. Algo que tenemos que entender sobre el libro de Romanos, si aquellos quieren un poquito más de profundidad en esto, en nuestro canal de YouTube hay una serie del libro de Romanos. En Romanos, hermanos, Rav Shaul estaba hablando a judíos conversos, a Ger Sadik, que ya conocían la Torah, que ya tenían tiempo conociendo la palabra del Señor, incluso muchos de ellos ya habían aprendido hebreo. Y después tenemos gente como Lidia, que era gente que nomás conocía a Dios de lejitos y a veces participaban, iban a la sinagoga. En ese tiempo a los que no eran parte del pueblo se les sentaba atrás. Se les permitía escuchar la palabra de Dios, pero no podían participar del servicio porque no sabían en qué situación espiritual estaban, pero se les permitía venir a las sinagogas. Había muchos goí, muchos de las naciones que venían.
Pero ya dentro de la congregación de romanos, hermanos, había gente que era muy nueva a la palabra de Dios y otros que sabían bien la palabra de Dios. Y Romanos 10 es uno de estos ejemplos. Romanos 10, del 1 al 10 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. Porque yo les doy testimonio de quien celo de Dios, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o a conocimiento. En otras palabras, hermanos, desafortunadamente, en el tiempo de Yeshua, el pueblo judío tenía un conocimiento de Dios, pero no era el verdadero que ellos se habían inventado dentro de su religiosidad, dentro de una hipocresía que Yeshua atacaba. No era que él atacaba el guardar Torah, sino la manera en que ellos lo querían hacer. Versículo 3: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el propósito de la Torah, o el fin de la Torah, es el Mesías para justicia para todo aquel que cree. Entonces, hermanos, Rav Shaul está diciendo: la razón por la cual ellos no están en la justicia de Dios es porque no han entendido que el propósito de la Torah, que el fin de la Torah es creer en el Mesías. Por eso ellos se han inventado una justicia propia en base a sus tradiciones y a su religión, porque inventaron su justicia en vez de aceptar la verdadera. ¿Cuál es la verdadera justicia? Que la Torah nos lleva al Mesías. Aquí mismo lo dice el Rabí, porque el propósito o el fin de la Torah es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Y después, hermanos, le habla al pueblo judío y le dice: porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y después, hablándole a las naciones, dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digáis en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo al Mesías. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir al Mesías entre los muertos. Aquí está hablando de dos grupos, hermanos, simultáneamente. ¿Por qué le dice a las naciones que la justicia es por la fe? Porque ellos, hermanos, estaban entrando a la fe, en creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos apenas estaban conociendo la fe. El pueblo judío ya la tenía, ya tenían la palabra de Dios. En el 8, hablando al pueblo judío, dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, de emuná, que predicamos. Uno de los nombres que se le da al pueblo de Israel es el pueblo de palabra, de corazón y de labios. Y este nombre salió, hermanos, porque cuando los conversos llegaban a las sinagogas, miraban que la gente tocaba la Torah y la ponía en sus labios y en su corazón. Y daba a entender que era un pueblo que tenía cercana la palabra de Dios a ellos. Los que eran ajenos al pacto, ellos decían: qué hermoso que este pueblo tenga la palabra de Dios tan cerca de ellos. Y en algún momento ellos, como extranjeros, pudieron haber dicho: ¿quién nos traerá la palabra? Y para eso, hermanos, está el pueblo de Israel. Después, hablando a las naciones, versículo 9: que si confesares con tu boca y que Yeshua es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El creer, hermanos, nos lleva a la obediencia. Ese es un concepto que no hemos entendido. Leha'amin es creer y a la misma vez es obedecer. Si nosotros creemos en Yeshua, entonces vamos a obedecer a Yeshua. Y Yeshua dijo que Él vino a abolir la ley. ¿No? No. Acá, entonces me equivoqué. Entonces Yeshua vino a confirmar la Torah. Incluso si le amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Juan 12:44. Juan 12:44.
Hay un midrash muy interesante que dice que cuando Abraham, nuestro padre, padre de la fe, compraba a un esclavo y lo redimía, tanta era la justicia de Abraham que él primero miraba al esclavo y lo compraba. Ya desde ese entonces, cuando Abraham redimía a ese esclavo, ya era de la potestad de Abraham. Pero después de que el esclavo venía ante Abraham y antes de perforar su oreja, él le decía: ¿crees en mí y en quien me ha llamado? Y si el esclavo decía no, lo hacía libre. O sea, tienes tu libertad. Pero si ese siervo decía sí, creo en ti, en quien te ha llamado, entonces lo llevaba a un lugar especial y perforaba su oreja y lo hacía su siervo. Y esto incluso, hermanos, da detonación a los siervos que vivían dentro de Israel. Después de un tiempo ellos tenían la libertad de irse de la casa de su amo. Pero si creían en su amo y lo amaban, iban a la puerta del tabernáculo y era perforada su oreja y ya no más tenían libertad, sino que se ataban a esa casa porque creían en su amo, obedecían a su amo. Juan 12:44, Yeshua clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió. Y me pregunto yo, si Adonai envió a Yeshua y él habló sus palabras, entonces ¿por qué en muchos lugares se enseña a violar sus mandamientos? ¿Por qué se dice que ya no son válidos? Yeshua clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió. ¿Y quién lo envió? A Adonai. Y si tú crees a Adonai, entonces crees que debes de guardar el séptimo día y reposar en él. Debes de creer que hay ciertas cosas que no son alimento. Crees que hay ciertas fiestas que no se deben de observar porque son paganas. Y hay ciertos mandamientos que debes de guardar. Yeshua, hermanos, en sí el mandato que él dio no fue de que creyeran en él y que trajeran masas, auditorios y confesaran su nombre. Yeshua pidió algo más. Mateo 28, del 19 al 20. Hablando Yeshua: por tanto, id y haced talmidim, haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciéndoles confesar que creen en mí. No, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta los días, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y si nos queremos poner, hermanos, a desglosar el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, Yeshua una y otra vez dijo: escrito está. Escrito está, escrito está. ¿Escrito está dónde? Si no es en la Torah o en los profetas. Yeshua no nos llamó, hermanos, a nomás decirle a la gente: cree en el Mesías. Yeshua nos llamó a tomar a la gente que creyera en el Mesías, que le quisiera aceptar, discipulándolos, enseñándoles todas las cosas que vino a enseñar el Mesías. Y una de ellas es más clara que el agua: no he venido a cancelar la Torah ni los profetas, he venido a cumplir. Entonces, ¿qué estamos haciendo como creyentes del Señor? Estas próximas citas no están en sus anotaciones, sí están en el PowerPoint, pero no están en la hoja que tienen. Es sumamente importante, hermanos, reconocer que el creer verdaderamente en Yeshua nos lleva a la obediencia en Yeshua. Juan capítulo 3.
versículo del 16 en adelante. Ay, Rabino, esto ya me lo sé de memoria. Bueno, qué bueno que se lo sabe de memoria, ahora lo voy a entender de veras. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, lo que dijo, lo que hizo, lo que practicó, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque nos envió Dios a su Hijo al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entendiendo, hermanos, que creer es obedecer, porque no ha creído en el nombre o en la autoridad del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Yeshua no vino a condenar. Yeshua vino a mostrar la verdad. Y la condenación nació dentro del hombre al ver que sus obras, comparadas a las de la palabra de Dios, eran malas. ¿Por qué? Porque la Torah es un espejo, porque la Torah es un ejemplo de lo que Dios pide. Versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Muchas veces, hermano, el pecador se va a acercar a un lugar donde le digan: tú nomás tienes que creer y viva la gracia y vive el amor y prosperidad pero cuando se le dice: hey, ven, arrepiéntete, vuélvete a Dios. No, y ¿sabes qué? De acuerdo a la palabra, tienes que hacer algunos cambios. No, espérate, ya te me estás poniendo religioso y legalista. Bueno, esto es lo que pide el Señor. 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus ¿qué? Que sus obras son hechas en Dios. Me pregunto yo, ¿de qué obras estará hablando? Mas el que practica la verdad viene a la luz. Hermanos, ¿cuál es la verdad si no es la palabra de Dios? ¿Cuál es la verdad si no es cuando dice: y Adonai habló a Moisés? Estas palabras son las palabras de verdad. Lo decimos cada Shabbat. Tú hablaste a través de los profetas con palabras de veracidad. Y escogiste a tus santos profetas, deleitándote en sus palabras, que fueron habladas con verdad. Los mandamientos de Dios son la verdad. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Cuando tú practicas Torah, tú vienes a la luz. ¿Quién es la luz? Yeshua. Yo soy la luz del mundo. Mas el que practica la Torah viene a Yeshua para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Porque cuando tú guardas Torah y vienes a Yeshua, tú empiezas a manifestar esas obras. Empiezas a congregarte el Shabbat, empiezas a descansar el Shabbat, empiezas a guardar las leyes dietéticas, empiezas a vivir una vida que manifiesta la luz y la verdad. Y eso es Teshuvah, eso es volvernos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y aún, hermanos, con todas nuestras debilidades y aún con todas nuestras imperfecciones, poder venir delante de Él y decir: me quiero volver a ti, me arrepiento, vuelvo mi camino a ti. Una de las personas, hermanos, que supo y experimentó el poder de Teshuvah fue el rey David. Y la palabra nos dice que este hombre era un hombre que tenía un corazón conforme a Adonai. Y aún, hermanos, cuando fue ungido como rey sobre Israel, falló. Sí, era humano. Nadie es perfecto.
Pero cuando este hombre, hermanos, hacía teshuvá, me atrevo a decir que en los cielos se soltaba un party como nadie había visto. ¿Por qué? Porque él se volvía con todo lo que él era. Y uno de esos ejemplos, hermanos, fue cuando él tomó a una mujer que no era su mujer. Y aparte de eso, mató a un hombre. Y después vino la muerte. Después esta mujer perdió a su bebé por el pecado que se había cometido. Y después viene David y dice que se arroja al piso y empieza a echarse ceniza sobre su cabeza y se vuelve a Dios con todo su corazón. Y ¿sabe qué es lo curioso, hermanos? Que dentro de la gran misericordia de nuestro Padre, cuando nosotros nos volvemos a Él, aun cuando hay consecuencias, Él nos ama tanto que cubre nuestra multitud de pecados. Y yo no sé si usted sabía, pero esa misma mujer que Él tomó y después hubo consecuencias de su pecado, también fue a través del arrepentimiento la mujer que dio a luz a Salomón, que levantó el templo delante de Dios. El poder de Teshuvah. Cuando nosotros nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón, Dios toma nuestros errores, nuestras injusticias, todo, hermanos, todo aquello que no es cómodo para nuestro ser, y lo vuelve en vida aún en su misericordia. Que hay que pagar la consecuencia, sí, pero tenemos que volvernos a Dios para ver el poder del arrepentimiento. Juan 3:36. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No, rabino, no se me ponga legalista. ¿Cómo que la ira de Dios está sobre él? Dios es gracia, Dios es amor. Sí, pero también es fuego consumidor. Es un Dios celoso. Cuando yo entendí, hermanos, el concepto dentro de la cultura bíblica de lo que quiere decir celo en cuanto a celo santo, me admiró mucho. Quería decir que muchas veces cuando una persona pertenecía a otra en servidumbre, usaba una túnica o un cierto color representando que él o ella eran de ese amo. Era por eso que el sumo sacerdote tenía que vestir ciertas vestiduras, porque él pertenecía a Hashem. Y cuando nosotros pertenecemos a Él, hermanos, Él nos reviste. Es por eso que habla mucho de vestiduras, porque pertenecemos a Él, porque Él es un Dios celoso, y cuando venimos a Él y nos volvemos a Él, Él nos quita esas ropas de vergüenza y nos viste con vestiduras de perdón y de santidad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Ahora, para entender lo que es la ira de Dios, Efesios 5:6. Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuándo se desata la ira de Dios? Cuando desobedecemos, cuando violamos su pacto, cuando quebramos los mandamientos de Dios. Ahí viene la ira de Dios. Curiosamente, hermanos, muchas veces queremos hablar de las fórmulas para ser bendecidos, y se nos olvida que Adonai fue tan claro en la Torah. Hey, ¿quieres que te bendiga? Nomás alíñate conmigo. Ok, y si pecas, no te preocupes, puedes volverte a mí con todo tu corazón, pero no te alejes, sigue obedeciendo. Y el momento, hermanos, que Israel se alejaba de los caminos del Eterno, venía la ira del Señor y eran entregados en manos de sus enemigos. Y vemos el poder de Teshuvah cuando decían: Adonai, Dios de nuestros padres, ten misericordia de nosotros. Y enviaba a Adonai un libertador para sus vidas.
Pero algo tenía que suceder en el corazón del pueblo. Se tenían que doblegar, tenían que entregarse a Él con todo lo que eran. Colosenses 3:6. La ira de Dios, hermanos, se manifiesta en la desobediencia. Esto lo podemos ver aún desde el primer libro de la palabra, en el libro de Génesis. Adonai, paseándose en el huerto, empezó a buscar a Adán y a Java. El Eterno sabía dónde estaban, pero los empezó a buscar. ¿Dónde estás, Adán? Es que oí tu voz y estoy desnudo y tuve miedo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Es que la mujer, Eva, no, es que la serpiente. Y llegó la ira de Dios. ¿Quién nos dijo? ¿Por qué desobedeciste? Colosenses 3:6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Yo no sé usted, hermanos, pero yo no quiero ser un hijo de desobediencia. Yo quiero ser un hijo obediente. Con esto vamos a cerrar. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, del 1 al 14. Respondiendo Yeshua, le volvió a hablar en Meshalim, en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otro, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, a las bodas. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Acá, ¿dónde se ve la gracia aquí? En esta parábola, hermanos, el rey es Hashem, el príncipe es Yeshua, y el banquete es el reino de los cielos, o la era mesiánica. Pero ¿por qué es tan severo el rey con los convidados o con este invitado en especial? ¿Por qué no pudo perdonar y lo echó a las tinieblas? ¿Dónde está la gracia? Pero una pregunta más importante: ¿qué tipifican o qué representan las vestiduras de boda? Apocalipsis capítulo 19, del 7 al 9. Tengamos esto claro, hermanos. Esta persona no pudo ser partícipe de las bodas porque no estaba vestido para fiesta. No tenía las vestiduras de boda. Apocalipsis 19, del 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es ¿qué? Las acciones justas de los santos. Son los que creyeron nomás.
No. Dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Las vestiduras, hermanos, tipifican las acciones justas de los santos. Pero ahí está hablando de acciones. Y muchas veces se nos dice que solo creamos, pero no es solo creer, es tener acción. Guardar los mandamientos de Dios. Las personas sin vestidura de boda representan a aquellos que creen que serán parte de la era mesiánica, pero no podrán porque no se volvieron a Dios. Con esto cerramos. Si alguien pudiera leer 2 de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Adelante. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce a Adonai a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Mesías. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Adonai conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad, o sea, hagan teshuvah todos aquellos que invocan el nombre del Mesías. Si tú eres de Adonai, si tú invocas el nombre del Mesías, apártate de iniquidad, vuélvete a Dios con todo tu corazón. Debemos de anunciar la emuná, la fe, y volvernos a Dios. Esta es nuestra oportunidad de volvernos a Dios. No dejemos esta oportunidad. Y si tú en esta tarde estás necesitado de teshuvah, vuélvete a Dios con todo tu corazón. ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros en esta mañana?